Tremenda, tremenda no, tremendísima la última hora que tenemos que desgranar en este espacio. Apenas el eco de un vídeo se ha disipado y la urgencia de compartir este cataclismo mediático me arrastra de nuevo frente a vosotros, porque lo que ha sucedido es, televisivamente hablando, una de las noticias del año. Es, además, un golpe brutal, quizás el más duro y definitivo, a todo aquel esperpento que presenciamos hace ya 4 años en Telecinco, con aquella docuserie tan infausta y polémica que se atrevió a hurgar en heridas profundas de un pasado sin retorno. El nombre de aquella producción, que prometía desvelar verdades, resonaba por doquier. Rocío, contar la verdad para seguir viva. Pues bien, la verdad ha terminado por imponerse, pero no de la forma en que muchos esperaban. La justicia ha terminado por ser demoledora y el mazazo ha caído con la contundencia de un rayo, destrozando el aura de invulnerabilidad que rodeaba a ciertos personajes del panorama televisivo nacional. Este veredicto marca, sin lugar a dudas, un antes y un después en la historia de nuestra pequeña pantalla, redefiniendo los límites de la ética y la legalidad más allá de cualquier discusión. La noticia, que apenas acaba de ser confirmada, ha sido recogida con estruendo por el periódico El Mundo, como un eco de justicia que resuena en cada rincón del país. La justicia ha condenado a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a 2 años de cárcel y de inhabilitación por revelar el episodio de Rocío Flores cuando era menor con su madre Rocío Carrasco. Ojo, amigos, poca broma con esto, porque estamos hablando de 2 años de privación de libertad y de inhabilitación profesional para los que fueron los mandamases de la icónica La Fábrica de la Tele, y que ahora son los actuales dueños de la Osa Producciones. Este imperio de apariencias y ficciones, que en su día amasó fortunas con la controversia y la exposición, ha visto cómo se le caen hasta los palos del sombrajo. Estos 2 señores, que tantísimo dinero ganaron en su momento con aquella barbaridad televisiva, se enfrentan ahora a una realidad judicial que sin duda los dejará marcados para siempre. Y aún, quién sabe, todavía está pendiente lo de la macrodemanda de Antonio David, que esa, queridos espectadores, será otra historia. Pero esto, por lo pronto, ya es un golpe sin precedentes, un seísmo que sacude los cimientos de la industria que parecía inquebrantable. La Audiencia Provincial de Madrid, con una sentencia que hará historia, ha condenado a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid a 2 años de cárcel, a abonar 200.000 euros de multa y a otros 2 años de inhabilitación. Han sido señalados como autores criminalmente responsables de un delito de revelación de secretos, una acusación que pesa como una losa sobre sus carreras y su legado mediático. Se trata, sin duda, de una de las noticias más impactantes del año en el efervescente mundo de la televisión, un acontecimiento que reescribe las reglas del juego y del periodismo del corazón en España. Si esta historia te parece tan impactante como a nosotros, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la verdad. No olvides suscribirte a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo detalle de estas revelaciones y futuras investigaciones que darán que hablar. Ahondemos en los detalles, porque hay que incidir en cada arista de este veredicto. Es un hito que marca un antes y un después, un parteaguas que nos obliga a mirar con otros ojos lo que hasta ahora se creía intocable e incuestionable. La noticia, firmada por Esther Mucientes, a quien, por cierto, le tienen muchísimo cariño en esa productora, ha desatado un torbellino de comentarios y análisis en cada medio de comunicación. Mientras digerimos la magnitud de este veredicto, me gustaría saber, ¿qué sentís al escuchar una noticia de este calibre? Dejad vuestras impresiones en la caja de comentarios y contadme desde qué rincón del mundo estáis presenciando este terremoto televisivo que no dejará a nadie indiferente. La sección número 29 de la Audiencia Provincial de Madrid ha emitido esta condena inapelable contra los que fueron los dueños de la Fábrica de la Tele y actuales propietarios de la Osa Producciones. Recordemos, productora de espacios como Malas Lenguas, Directo al Grano y No Somos Nadie, programas que, paradójicamente, han encontrado cobijo en la televisión pública. Y es que ahí reside el culmen de la ironía y la paradoja más amarga. Esta gente, que ahora mismo está trabajando para la cadena que pagamos con nuestros impuestos, acaba de ser condenada penalmente a 2 años de prisión y a una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores, más 2 años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión u oficio. Todo ello
como autores criminalmente responsables de un delito de revelación de secretos. El pecado capital que los ha llevado a esta encrucijada judicial fue, precisamente, desvelar en aquel documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, un episodio crucial y profundamente íntimo de Rocío Flores cuando era menor de edad, relacionado con su madre Rocío Carrasco. La decisión de exponer públicamente un suceso tan delicado, amparándose en un supuesto derecho a la información, ha sido ahora rebatida con la fuerza implacable de la ley. Tendremos que ir desgranando cada una de las implicaciones, porque os podéis imaginar todo lo que se viene con una noticia de esta magnitud y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos futuros. Pero la inhabilitación, en su esencia más pura, significa que estos señores tienen que dejar de ejercer su influyente profesión de productores. ¿Estás preparado para las consecuencias de este terremoto legal? La génesis de esta condena se encuentra en el audaz paso que dieron Rocío Flores y su padre, Antonio David, junto a Rocío Carrasco, al demandar a Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Esta acción judicial se inició después de que, en un capítulo de la mencionada docuserie, se revelara una sentencia que afectaba a Rocío Flores cuando ésta era aún una menor. En un principio, el juzgado de instrucción había archivado la denuncia, en un movimiento que muchos consideraron un portazo a la justicia y una muestra del poder de aquellos que parecían intocables en sus torres de marfil. Sin embargo, Rocío Flores, con la determinación inquebrantable de quien lucha por su intimidad más sagrada, a través de su abogado, decidió recurrir a la Audiencia Provincial de Madrid. Y fue allí donde la rueda de la justicia, con lentitud, pero con una firmeza inaudita, comenzó a girar en su favor. La audiencia estimó que la denuncia, contra todo pronóstico inicial, sí iba para adelante, dando un giro dramático y completamente inesperado a la tortilla. El recorrido judicial de este caso es, en sí mismo, estremecedor, de una desestimación inicial a una condena penal que cimbra los cimientos de la industria. Es un testimonio de la perseverancia y la búsqueda incansable de la verdad. La Audiencia Provincial de Madrid ha sido cristalina en su razonamiento. Ha considerado que los documentos que se mostraron en la docuserie contenían datos de la vida y de la intimidad de Rocío Flores, que sucedieron cuando la misma era menor de edad. Ella, nacida el día 13 de octubre de 1996, vio cómo esos datos eran difundidos sin su consentimiento ni autorización, una violación flagrante de su privacidad, un atentado directo a su esfera más íntima. Claro, esto también, por razones obvias y de peso, nos obliga a imaginar el lugar en el que queda Rocío Carrasco con todo este asunto, pues al final no deja de ser la participante y protagonista de gran parte de la narración de aquella época que ha llevado a esta situación. Aquí radica quizás la parte más amarga y dolorosa de toda esta trama, una herida abierta en la ética periodística. La lástima, la pena más profunda, es que probablemente nunca llegaremos a saber quién filtró esas sentencias al medio Vanitatis en su momento. ¿Quién, por Dios, filtraría semejante información tan sensible y de tal calibre? Qué pena que nunca lo vayamos a saber con certeza, dejando esa sombra de misterio en el aire. Pero a estos, por difundirlo, ya estáis viendo que se les castiga, y doblemente, con el peso implacable de la ley sobre sus hombros, en un acto de justicia que se ha demorado, pero que finalmente ha llegado con una fuerza incontenible. La sentencia recoge, con una precisión legal milimétrica, que un expediente judicial puede incluirse dentro del concepto de archivo o registro. Entiende además que no es necesaria la aprehensión física de los ficheros, sino que basta con su aprehensión virtual, lo que resulta fundamental cuando nos referimos a archivos judiciales y a los organismos auxiliares de la Administración de Justicia. Es crucial reseñar que se publicaron y divulgaron los informes del equipo psicosocial de la Comunidad de Madrid, de reeducación y de reinserción social. Estos informes, aunque no constituyen en sí mismos ficheros automatizados, sí representan un tratamiento de datos utilizados en un expediente judicial, y su difusión fue la clave de la controversia y del delito. Añade, además, el tribunal que, más en este caso, la información que se publicaba y que los acusados reconocen haber manejado formaba parte de un expediente judicial de menores.
Un expediente judicial que, por su propia esencia intrínseca, goza de una especialísima protección, de una naturaleza reservada y confidencial, y cuyo ámbito de acceso es estrictamente restringido por ley. Lo que se hizo, amigos, en aquel momento, era una barbaridad, un atropello flagrante a la intimidad y a la legislación vigente, una irresponsabilidad de proporciones épicas. Y lo hemos venido denunciando en este canal durante casi 5 años que ya han transcurrido desde que se emitiese aquella docuserie que tanto revuelo causó en la sociedad. Lógicamente, una cosa es que lo dijéramos nosotros aquí, con nuestra voz, y otra cosa muy distinta es que la justicia se haya pronunciado de esta forma tan devastadora para la antigua La Fábrica de la Tele. Una sentencia que sin duda sentará un precedente histórico e ineludible. Difundiendo y leyendo esas informaciones prohibidas, se revelaron aspectos sumamente íntimos de una menor. Se expusieron al escrutinio público las entrevistas que el equipo psicosocial de la Comunidad de Madrid realizó a la joven en aquella época, en un ejercicio de vulneración que heló la sangre de muchos. También salieron a la luz las conversaciones privadas con los familiares de la menor, las conclusiones devastadoras a las que llegaron los expertos y, lo que es aún más grave, la sanción que en el marco del procedimiento de menores se le impuso, el tipo de sanción que se le aplicó y cómo fue su cumplimiento. Todo un entramado de dolor y privacidad destripado sin miramientos, con una frialdad que solo la ambición sin límites puede comprender. La Audiencia Provincial de Madrid, en su sabiduría y con el peso de la ley sobre sus hombros, ha considerado que, aunque antes hubieran circulado informaciones fragmentadas sobre los hechos ocurridos cuando Rocío Flores era menor de edad, aquello era una cosa, y esto otra muy distinta. Una cosa es un secreto a voces, un rumor que se arrastra por los pasillos, y otra, infinitamente más grave, es la intimidad explícita, la vida misma desmenuzada ante millones de ojos. Por tanto, no se justifica bajo ningún concepto, y esto es crucial, que se incorporaran al documental documentos e informaciones que estaban custodiados en un expediente judicial, revelando así datos reservados de carácter personal y familiar, cuya protección debería haber sido sacrosanta. Es innegable que su difusión y divulgación a gran escala, a través de una plataforma televisiva de alcance nacional, supuso un atentado directo y premeditado a la esfera íntima, personal y familiar de la menor, que hoy es ya mayor de edad. Un acto de violencia mediática que ha dejado una cicatriz imborrable en el alma de una joven, marcando su vida con un estigma que no le pertenece. Este caso no es solo una batalla legal. Es la victoria de la dignidad y la privacidad sobre la voracidad de un espectáculo que parecía no tener límites, un punto de inflexión que resonará en los pasillos de la justicia y en los platós de televisión por igual. La verdad ha prevalecido implacable contra aquellos que se creyeron dueños de la moral ajena. Bueno, pues yo creo que con todo lo expuesto queda bastante claro el panorama que tenemos por delante. Hay que volver a decirlo con toda la fuerza y el énfasis que se merece. Esto marca un antes y un después en la historia de la televisión española. Esto no es, estimados espectadores, una simple batalla más ganada en una guerra de nunca acabar. Ganar esto supone ya prácticamente la guerra definitiva, al menos en el caso de Rocío Flores, a quien podemos considerar la principal víctima de toda esta historia junto a su padre, Antonio David. Y veremos, por supuesto, cómo termina el intrincado laberinto judicial que aún afronta su padre, porque cada paso en esta saga parece estar escrito con la tinta de la intriga y el drama sin fin. Pero lo que sí hay que proclamar a los cuatro vientos es que esta sentencia termina de reventar por completo, de pulverizar hasta el último vestigio, lo poco que quedaba de un universo, el universo Sálvame, que se creyó por encima del bien y del mal. Una burbuja de impunidad y desfachatez que, con este despropósito que empezaron a protagonizar hace casi 5 años, ha acabado cavando su propia tumba a todos los niveles, desde el ético hasta el profesional y ahora, de manera devastadora, el penal. Crearon la que liaron, esa es la verdad más descarnada, y les echaron de Telecinco por mucho que Carlota Corredera quiera negar, con una vehemencia que raya en lo absurdo, que aquel despido no tuvo absolutamente nada que ver con este escándalo. La evidencia, sin embargo, grita en cada titular, en cada palabra de esta sentencia histórica. Y ahora, esto sí que no hay manera humana de negarlo, por muchos malabarismos dialécticos que se quieran emplear. 2 años de prisión.
Esa es la condena, aunque ya sabéis, queridos amigos, que siempre que hablamos de una sentencia penal de 2 años o menos de prisión, no tiene que implicar necesariamente la entrada efectiva en la cárcel. La justicia, a veces, se mueve por vericuetos que desafían la lógica más elemental. Veremos a ver cómo termina este asunto, porque en la memoria colectiva permanece el famosísimo precedente de la tonadillera Isabel Pantoja, que fue una condena similar, pero ella sí terminó entrando en la cárcel. Y fijaros, qué vueltas da la vida, qué caprichoso es el destino cuando la balanza de Temis se inclina hacia un lado u otro. Óscar Cornejo y Adrián Madrid deberán afrontar el pago de 200.000 euros a Rocío Flores, una cifra que, aunque no es poco dinero y representa un duro golpe a sus arcas, palidece en comparación con el daño irreparable que han infligido. Y es que partiendo de la base de que yo creo que no hay dinero que pueda resarcir el tremendo daño emocional y psicológico que le han hecho a esta chica de por vida, la indemnización se antoja insuficiente frente a la magnitud del sufrimiento causado. Pero además del pago y la posible entrada en prisión, quedan inhabilitados para el ejercicio de su profesión, un castigo que afecta la médula misma de su existencia laboral. Esta inhabilitación, que los aparta de las cámaras y los platós, los despoja de su poder, de su influencia, de su voz, en un mundo que moldearon a su antojo. La espada de la justicia ha caído sobre ellos con una fuerza inusitada. Y ahora es el momento de lanzar el balón al tejado de Televisión Española, la cadena pública que todos pagamos con nuestros impuestos, con el dinero de cada contribuyente. La pregunta resuena con una fuerza demoledora. ¿Qué hacemos ahora con esta gente? Ahora sí que lo podemos decir, y con todas las letras, sin ningún tipo de ambajes ni medias tintas. Tenemos a criminales trabajando en la cadena pública, en el ente que debería ser el faro de la ética y la profesionalidad. Este es un dilema moral que no puede ser ignorado, una mancha que amenaza con empañar la credibilidad de una institución fundamental para nuestro país. La sociedad exige respuestas y la transparencia debe ser el único camino a seguir. La decisión de mantenerlos o no en sus puestos en la televisión pública se convierte en una cuestión de principios, una prueba de fuego para la dirección de RTVE. ¿Prevalecerá la ética y la condena judicial o se hará la vista gorda ante el escándalo en aras de la continuidad? Este es un momento crucial, un punto de inflexión que determinará la confianza de los ciudadanos en su televisión pública. La pelota, como decimos, está en el tejado de quienes tienen el poder de decidir, y sus acciones serán observadas con lupa por una sociedad cada vez más crítica y exigente. Veremos cómo se desenvuelve este drama de repercusiones inesperadas. La verdad es que no sabemos qué pensáis vosotros de todo esto, cómo impacta esta noticia en vuestra percepción de la televisión y de la justicia en nuestro país. Como siempre, os animamos a dejar vuestras opiniones y reflexiones en la caja de comentarios. Vuestra voz es fundamental en este debate que nos atañe a todos. Si el vídeo os ha gustado, si os ha parecido tan revelador y dramático como a nosotros, no olvidéis darle a me gusta. Y por supuesto, si todavía no lo estáis, os invito a suscribiros al canal de Tus 50 favoritos, para que no os perdáis ni un solo detalle de estas investigaciones que desvelan los secretos mejor guardados. No os olvidéis de activar la campanita para estar al tanto de cada nueva publicación. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional y por vuestro tiempo, que para nosotros es invaluable. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las historias más impactantes y las verdades más incómodas.